Listo, a ver, ¿cómo les fue con la continuación del ejemplo que estábamos viendo? ¿No? ¿Le continuaron el ejercicio de los temporizadores? Ya, bueno, vamos a continuar un poquito más. Les comento, la siguiente semana, la del 28 al 2 de octubre, nos informaron que ya son los exámenes del segundo parcial. Lo que significa es, y también las siguientes semanas son clases normales. Por si acaso les coge de nuevo como la vez anterior, van a ser clases normales y en las clases se tomará el examen del segundo parcial. Entonces tenemos esta y la siguiente semana, y la siguiente semana deberán rendir el examen del segundo parcial. ¿Sí? Eso por indicarles a todos. Adicional, en el aula virtual yo ya les había puesto, bueno, primero un ejercicio que me quedó pendiente de la semana anterior. Sí, ese consta como con fecha viernes 18, pero ese junto con la tarea 8, a ver, estoy mal yo aquí. Aquí es tarea. Vamos viendo, esta es la 6. Esta no es la 9, esta es la 7. Ya, entonces tenemos una tarea. Si está con fecha viernes del anterior, yo les tenía pendiente de lo que estábamos viendo de lo que es programación. Y ya vamos a continuar en esta clase reforzando un poco más de lo que son temporizadores. Entonces el ejercicio, el ejemplo, es justamente utilizando los temporizadores. Lo que se intenta es hacer un generador de onda cuadrada. ¿Sí? Ese es en sí el objetivo de la programación que se pide en la tarea número 7, realizar un generador de onda cuadrada en el cual usted le ponga un tiempo de encendido de 5, o sea, 5 segundos pasará prendido la salida, la que usted quiera, es una sola salida. Pasará prendido 5 segundos y pasará apagado 3. Y de ahí continúa. 5 segundos, 3 apagados. 5 segundos prendido, 3 segundos apagados. Así hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, como cosa particular, dice utilice un pulsador normalmente abierto para iniciarlo y un pulsador normalmente cerrado para detenerlo. ¿Sí? Esto ya sabemos cómo funciona los pulsadores. Entonces vamos a tener dos entradas y una salida. Dos entradas, la del pulsador. Cuando yo presione el pulsador de inicio, empieza mi salida a generarme esta señal cuadrada. 5 segundos prendido, 3 apagado. 5 prendido, 3 apagado. 5 prendido, 3 apagado. Y eso continúa hasta que yo presione el pulsador para detenerlo, el normalmente cerrado, y ahí mi salida queda en 0. ¿Sí? ¿Está clara la instrucción? Me parece claro lo que hay que hacer. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a este ejemplo de programación. Repito, con lo que vamos a ver en esta clase, ya ustedes pueden tener más criterio de cómo ir programando, ir utilizando los temporizadores y contadores. Este es solamente con temporizadores. Listo. Para esta semana, sí, también está planificado hablar sobre el control PID. Eso es lo que iba a mencionarles por el momento. Este tema, como les había dicho la semana anterior,
lo que son sistemas de comunicación industrial y protocolos de comunicación industrial, yo les subí una presentación de una charla que di hace algún tiempo, 2 años, un poco más, sobre redes de comunicación industrial, ¿sí? Son láminas para ser explicadas, o sea, no hay texto ahí, o sea, les sirve de guías para que ustedes vayan viendo los esqueletos y todo lo demás. La tarea consiste justamente en consultar e indicar con sus palabras y utilizando ejemplos, mirarle bien esto, utilizando ejemplos, la diferencia que existe entre protocolo de comunicación y medio físico, ¿sí? Entonces, solamente como guía de esto, ustedes han escuchado hablar del Ethernet, ¿no es cierto? El Ethernet, lo que nosotros nos conectamos en el computador para tener el Internet. ¿El Ethernet qué es? ¿Es protocolo de comunicación o es un medio físico? El cablecito que tenemos con el conector para el Internet del computador, ¿ese cable físico es el Ethernet o es medio físico? ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben consultar e indicar con sus palabras, utilizando ejemplos, cuál es cuál. Algo de esto también está en este documento que les subí, que dice redes de comunicación industrial. Pero si no les queda claro, consulten en el Internet. Y lo único que les pido es que diferencien entre estas dos cosas: protocolo de comunicación y medio físico. Para que cuando ustedes hablen, cuando ustedes le digan, este equipo, este PLC se comunica con el computador vía RS232, ustedes sepan qué es RS232, qué es RS485, qué es USB, qué es pórtico paralelo, ¿sí? ¿Qué es 420 miliamperios? ¿Qué es Modbus? ¿Qué es protocolo HART? ¿Qué es Foundation Fieldbus? ¿Sí? Eso van a encontrar ustedes en la industria. En la industria ustedes van a ver equipos que se van a comunicar con el resto de sistemas a través de esto, de un protocolo y de un medio físico. Entonces es importante que usted sepa identificar, diferenciar entre estas dos. Ya ir un poco más allá no es la competencia del perfil profesional de ustedes, sí saber identificarlo. Por eso me he centrado solamente en esto, en estos 2 puntos. Usted debe identificar qué es una cosa, qué es la otra cosa, y hasta ahí usted llegaría. Más allá, tratar de configurar los equipos, de establecer comunicaciones, ya no es el perfil del tecnólogo, ¿sí? Ahí sí ya le llaman al de TICS, al ingeniero o cualquier otra cosa. Sí, ustedes son técnicos, tecnólogos, dígame. O sea, tiene que diferenciar entre las dos, ¿sí? Si usted dice protocolo de comunicación es esta cosa, como por ejemplo el Ethernet. No, el celular es un equipo. Estamos hablando de aquí de comunicación industrial. El celular es un equipo. El USB es un puerto de comunicación. ¿Sí o no? El USB de su teléfono es un puerto de comunicación. El cable, el que dice... Como otro tema. Claro, claro. Sí, aquí les estoy mostrando. No sé si ustedes pueden verlo en pantalla. Es la unidad 4. Ah, ya está con rojo. Dice unidad 4, introducción a las redes de comunicación industrial. Sí, es un nuevo tema. Ahora estaríamos terminando. Si nos queda tiempo, abordo lo que es el controlador PID para que tengan conocimiento de qué es
¿Qué hace? ¿Para qué sirve? Dígame. Ajá. Ajá. Ya, para eso, sí, está bien. Está bien y concuerdo con sus palabras. De pronto hay una información que ustedes no la conocen. Parece que ya se me dañó mis audífonos. Bueno, en la carrera antigua, en la tecnología en electricidad, mención, mantenimiento eléctrico y control industrial, la materia se llamaba PLCs y, si mal no recuerdo, eran creo que 6 horas a la semana. Ahora ustedes están en la carrera de la superior y yo desde la primera vez yo le hice notar eso al coordinador y también saben las autoridades. Yo no estuve de acuerdo con que pongan esta materia que su tema es control de procesos y automatización, donde abordan muchos más temas que son importantes para usted que lo conozca y también tenga internamente lo que es el PLC y los controladores. Y sobre todo eso, que si disminuye el tiempo. Entonces, imagínense, esta asignatura tiene más temas, más alcance que la que se veía en la carrera anterior, en la carrera antigua. Porque vuelvo y repito, la carrera antigua era solamente, se llamaba PLCs. Entonces nosotros empezábamos desde el primer parcial ya a programar. Y en el segundo parcial se hacían proyectos, ya solos con ustedes, ya implementando cosas. Es verdad lo que dice, se ha visto muchas cosas y no se ha llegado al entendimiento, pero vuelvo y repito, esas son las condiciones en las que estamos. Yo también hice la observación, yo también no estoy de acuerdo con eso, pero como dicen, hay que adaptarnos y hay que salir con lo que está en la malla curricular. ¿Sí? Entonces no es justificación, no quiero justificarme, solamente quiero reforzar lo que dice el compañero y tiene toda la razón. Y vuelvo y repito, no se llevaba así en la carrera anterior. Entonces esperemos que en algún momento se sienten a rediseñar las asignaturas, a rediseñar las mallas, que es el trabajo de los coordinadores, y tomen en cuenta estos aspectos que se les da desde la parte de los docentes que tienen un poco más de conocimiento de estos aspectos. ¿Sí? Concuerdo completamente con usted, hay muchas cosas y hay poco tiempo para abarcar todo eso. ¿Verdad es? Se ha transmitido ya esa información, eso ya lo sabe los coordinadores, el coordinador. Hay que esperar que en algún momento eso cambie para que se tomen correctivos al respecto. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo he tratado de ser lo más, que sería claro desde un inicio para que se vaya entendiendo y poder ir avanzando más rápido. ¿Sí? Vuelvo y repito, toda la vida este proceso ha sido de 2 vías. Es enseñanza y es aprendizaje. Entonces, entre las dos partes hay que poner un poquito más para ir avanzando más. ¿Sí? Yo he visto y he tratado de reforzar cuando hay ¿qué sería? Alguna falencia en el entendimiento. Hemos hecho otro ejemplo, hemos explicado en la pizarra, hemos hecho cualquier otra cosa para que quede claro. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, estamos actuando sobre una planificación que abarca bastante y el tiempo es reducido.
Entonces no podemos darnos tanto tiempo para quedarnos en uno u otro tema. ¿Sí? He tratado de casi todos los temas darlos, excepto esta de acá que les mando a consultar, que son 2 temas que están en la guía, pero vuelvo y repito, de esto competencia profesional yo sé que ustedes no van a tener, basta con que sepan identificar y basta con que sepan qué existe, qué van a encontrar en la industria, que sería la parte de competencia de ustedes. Lo que sí no puedo dejar es, por ejemplo, que yo les explique qué es un PID, ¿sí? O qué son los sistemas SCADA. Eso no les mando a consultar, yo tengo que darles porque tengo que transmitirles la experiencia, el conocimiento que tengo para que ustedes entiendan un poquito mejor, ¿sí? Este sería el único tema, lo de comunicación industrial, el único tema que les he mandado de toda la asignatura a consultar. De ahí casi todo lo hemos visto en clase directamente y hemos explicado de la misma manera en clase. Sí, entonces ese sería el antecedente. No me niego a seguir haciendo ejercicios, sí, respecto a eso. En tal caso, si quieren, modificamos también esta parte del... Hay una siguiente que viene luego de sistemas de SCADA, que son los HMIs, ¿sí? Son las pantallas que utiliza el operador de un sistema de control. Ese también es algo al que usted no va a tener acceso cuando vaya a trabajar en una empresa. También es algo que debe conocer, sí, cómo funciona, pero que usted como competencia tenga el meter mano, modificar o crear, no. Eso ya es competencia de la parte de ingenieril, como quien dice, ¿sí? Entonces ese también sería otro tema que podríamos mandarle a consulta y aprovecharíamos ese tiempo para hacer más ejemplos de programación, que en sí, ese es, como les decía en la clase anterior, esa es la parte medular de lo que es el control de procesos y automatización, la programación. Y la programación no hay en dónde copiarla, la programación está en cada uno de ustedes. Entender el problema, entender cómo se podría dar solución y plasmarla en una programación. Yo sé que demanda bastante y vuelvo y repito, eso es con la práctica nada más, usted va a ir teniendo esas habilidades, pero es algo que puede copiarle, no, de hecho ya les pasó, no sé si me confirma el compañero Carlos Espinosa que decía para el primer ejercicio que él había visto un ejemplo en el internet, había visto varios ejercicios similares y él trató de copiarlo para hacerlo el que se estaba pidiendo y no funciona, porque no va a encontrar. Sí, es la verdad, no va a encontrar en el internet, no va a encontrar en el libro. ¿Por qué? Porque es casi como su tema de titulación. ¿Sí? Es algo que usted está haciendo, algo nuevo, algo que no existe. Si no existe, entonces es imposible que coja del internet y empiece a crear lo suyo, copiando y pegando partes. No, así no funciona. Igual es la programación de los sistemas de control. ¿Sí? Usted debe crearlo desde cero. Y debe crearlo entendiendo bien cómo funciona el sistema. Cómo queremos que funcione el sistema. Por eso yo aquí les pregunto, ¿está claro? Aquí tienen generar una onda cuadrada o generar que prenda, apague, mi salida, ¿sí? Prende por 5 segundos, apaga por 3 segundos, prende por 5, apaga, prende, apaga. Eso si lo veríamos en secuencia, en una gráfica, sería una onda cuadrada, ¿sí? Una onda cuadrada, prendido, apagado, prendido, apagado. Las entradas, obviamente un pulsador para que inicie y uno para que se detenga y nada más. ¿Sí? Entonces eso es lo que se requiere, una onda cuadrada, una sola salida y 2 entradas. Hasta ahí el requerimiento del sistema y lo que queremos obtener a la salida. ¿Cómo se plantea usted la programación? Eso ya es habilidad suya. Usted puede decir, voy a ocupar temporizadores on delay y off delay. Más que seguro que este ejercicio sale con 2 on delay. Usted puede decir, pero hay encendido y hay apagado. Sí, pero no necesariamente apagado se asocia con off delay.
Entonces, como ven, son cosas que lo único que le permite ir aprendiendo es mientras más ejercicios haga. Mientras más practique, usted va teniendo mayor destreza, mayor habilidad. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, ahí, dígame, dígame. Las clases, todo lo que hemos visto en clase está grabado. No sé si se refiere a nuevamente revisar lo que hicimos. Sería volver a repetir. Claro, ya. No, sí, vamos a terminar. Eso sí, vamos a continuar en donde dejamos. Sí, vamos a hacer eso. Sí, vamos a continuar. Claro. Claro, repetir no lo haremos porque eso ya pueden verlo ustedes en los videos grabados, pero sí vamos a continuar con el ejercicio de los temporizadores que quedaron y en contadores también nos falta hacer un ejercicio, sí, que sería sencillo, es más, se podría hacer la programación del compañero que quería hacer el aforo del bus en lo que es titulación, también es una programación de 2 líneas, si mal no recuerdo. 2 líneas de programación y está hecha la tesis. Por eso le decía, una tesis no tiene que ser compleja. Una tesis debe tener su argumento para hacerla, su motivo, su importancia. No tiene que ser complejo de hacerlo. Tiene que solventar algo. ¿Sí? Ahí, como siempre les he dicho, el clive es un pedazo de metal, es un alambre. Entonces, como alambre es algo que lo encontramos por rollos, lo encontramos botado y todo eso. Pero ¿cuál fue lo importante de ese pedazo de alambre? Darle esa forma y nos sirve bastante para sostener hojas, para que no se nos vuelen las hojas, para ordenar la documentación y todo lo demás. Entonces, así son los temas de titulación. No es que tiene que ser algo complejo, sino tiene que solucionar o solventar algún problema que hemos identificado. Entonces, en ese caso del compañero del bus, la programación, vuelvo y repito, son 2 líneas, casi como el del tanque reservorio. Y está hecha la tesis. Por eso es que yo le decía, mientras más opción tenga de implementarlo de manera real, sería mejor. Sí, porque ahí tiene más opciones de llegar a que lo vayan implementando de manera ya formal. ¿Por qué? Porque en cuanto a la técnica, el conocimiento no representa mucho. Ahora también hay que ver la parte financiera del estudiante, que no le puedo decir, no, es que compres el PLC y hágalo. Sí, eso ya son muchos factores, pero vuelvo y repito, si hablamos de programación, 2 líneas de programación y está terminada la tesis. Hay otros que pueden hacer montón y montón de programación y utilizar 1 y 2 PLCs y aún así le sale con las justas. Sí, también pueden haber proyectos de esos, pero el proyecto no se califica por qué tan complejo es, sino por lo que está solucionando con ese proyecto. Listo, entonces ganemos un poquito de tiempo. Les comento nada más de eso. Entonces tenemos el ejemplo de programación y tenemos en esta semana del 21 al 25 sería la otra tarea de lo de redes de comunicación industrial. ¿Sí? Entonces podemos, a ver, hasta podríamos replantearnos. Bueno, dejemos así. En todo caso, si nos replanteamos, podríamos hacer esta semana de lo que es programación y la siguiente semana de todo lo que continúa, el PID, el SCADA y las HMIs. Sí, porque importante para ustedes es aprender a programar. Listo, entonces
Entonces así podemos ir quedando. Vamos viendo, entonces continuemos con el ejercicio. Entonces ahí me tocaría conectarme. Déjenme ver un momento. Por favor, vuelvan a, no sé si borraron, no sé si le grabaron lo que estábamos programando. Ah, no, entonces ya les indico cómo se graba. Yo creí que sí sabían cómo grabar. Ya, sí hay cómo grabar. Ya les indico. Yo sí grabé. También pueden ir revisando en la bibliografía había un documento de ejercicios de programación. También pueden ir revisando e ir practicando. Vuelvo y repito, tenemos que de parte y parte tratar de ganar tiempo. Sí, y si es el deseo de ustedes aprender bien, que no queden dudas en cuanto a programación, pueden ir tomando esos ejemplos y pueden irlos reproduciendo. A ver, vamos. Ya no sé si me confirman si ya están. Ya deben estar viendo mi teléfono. Ya. Listo. Entonces miren, esa es la pantalla de inicio. Vamos a ingresar como siempre. Esa es la pantalla inicial. Si nosotros le damos en las opciones de los tres puntos, ustedes vamos viendo de arriba hacia abajo lo que dice. Dice nuevo proyecto. Dice cargar un diseño, grabar un diseño, el editor ladder, el manejador de entradas salidas, el manejador de variables, la ayuda, el acerca del programa y la salida, el exit del programa, ¿sí? Entonces, cuando tengan algún diseño, ustedes deben dar la opción de grabar el Save Design. Ese es grabar diseño. Entonces seleccionan y lo graban. Entonces yo ya le tengo grabado, como dije, lo de que estábamos haciendo la clase anterior. Y ahora que quiero recuperarle, yo tengo que seleccionar esta de aquí, el Load Design, el cargar diseño. Si le están viendo que se oscureció un poco en gris, ¿no es cierto? Entonces voy a dar esa opción. Voy a darle donde dice normal diseño porque, a ver, vamos viendo las opciones. Dice Arduino, nunca hemos programado de Arduino. Dice diseño normal y autosave. Entonces, lo que hemos hecho es la parte normal. Vamos a normal. Sí, y yo tengo dos grabaciones. Lo limitado de este programa es que solamente le permite almacenar cuatro archivos, cuatro programaciones. Entonces la una yo ya le tengo grabada. Sí, solamente 4 le permite. Entonces la una yo ya le tengo puesto un nombre. La 2 es la que vimos la clase anterior. La 3 y la 4 las tengo vacías. Entonces voy a seleccionar el slot 2 que dice TON, que era lo que estábamos viendo, el temporizador on delay. Y miren, eso es lo que estábamos revisando la clase anterior. Ya, lo que no me acuerdo era qué era lo que queríamos hacer al final, porque ya logramos reproducir la misma programación inicial, ¿no es cierto? Ya le logramos reproducir.
qué era lo final que queríamos hacer. No sé si se acuerda que les dije. Ah, no, ya me acordé. Vamos viendo. Vamos viendo. A ver, le activo y prende el cero, prende el uno, prende el 2, pero esos tres luces están prendidas. Lo que queríamos hacer es que prenda y apague, prenda y apague, prenda y apague, ¿se acuerda? Entonces, ahorita quedaron prendidos. No, ahorita lo que quiero es que prenda el O00 y cuando prenda el O01 se apague el O00 y cuando se prenda el O02 se apague el O01. O sea que solamente haya una salida activa, no que estén dos a la vez. Entonces vamos viendo cómo le hacemos. ¿Sí? Hasta ahorita la programación va prendiendo en secuencia mis salidas. Ahora vámosle apagando. Vámosle apagando. Vamos a simularle nuevamente para ir viendo que se activa. Ya, vamos viendo. La primera se activa. Cuando se activa la siguiente salida, de ahí se activa la de acá. Vamos viendo. Vámosle, salimos, vamos al modo editor. ¿Sí? A ver, primero tenemos que situarnos en lo que queremos. Lo que queremos es que la luz, luego de que prenda, se apague. Entonces, ¿en dónde yo debo intervenir? Si es la luz correspondiente a la O00, que es la línea número 2 de programación, es en esa línea donde yo debo poner un contacto para que le apague. ¿Sí? No tengo que estar pensando en ningún otro lado más, tengo que estar pensando en la salida. La salida es la que quiero que se apague. Ahorita ya estamos haciendo que se prenda. Lo que se pidió ahora es que se prenda y luego se apague. Entonces tenemos que maniobrar sobre esa salida. Entonces vamos viendo. La O00 se activa cuando se activa el DN del temporizador 0. Una vez que ese se activa mi temporizador 1. Se activa el temporizador 1. Y el TT del temporizador 1 podría mandar a apagarle a la salida, pero solamente por el tiempo donde dure. Entonces vamos a hacerle pruebas, ¿verdad? Vamos a poner más un contacto, tiene que ser normalmente cerrado porque no se nos prendería la primera vez. Y le voy a poner aquí, no sé si lo vieron, vamos, y le vamos a asociar al T1, vamos a asociarle al siguiente y luego vamos viendo. Esa es la manera de que ustedes vayan haciendo pruebas y vayan viendo si les sirve o no les sirve las variables que ustedes tienen. Entonces vamos a coger la señal TT del temporizador 1. Entonces ya llegué donde están las variables, voy a seleccionar el T del temporizador 1. ¿Sí? Entonces miren, en la línea 2 ya inserté un contacto normalmente cerrado del TT del temporizador 1. Cuando inicie la secuencia, el temporizador 1 no está activado, lo que significa que la programación queda tal cual. Entonces hay camino para que se prenda mi T00. Vamos a ver hasta ahí cómo funciona. Vamos a ir de paso en paso para ver qué fue lo que hice. Sí están viendo cuál contacto puse, ¿no es cierto?
es el contacto normalmente cerrado en la línea 2, el contacto normalmente cerrado que pertenece al TT, a la bobina TT, pero del temporizador que viene más abajo, que está en la línea 3, el temporizador 1. Ese TT es el que yo he seleccionado. ¿Sí? Vamos viendo qué pasa con eso. Vamos a simularlo. Me salgo del editor, le pongo play, vamos viendo, se prende y se apagó por las mismas. Luego se prendió y se prendió. ¿Sí? Si vieron, se apagó casi inmediatamente. Claro, 2 segundos y se apagó. Entonces, no me sirve haber cogido el TT del temporizador 1. ¿Sí? Vamos a hacerle nuevamente. Presiono, se prende y se apaga. Luego se vuelve a prender. No me sirve esa opción. Tiene que quedarse, mejor dicho, tiene que permanecer prendido durante los 2 segundos y luego apagarse. ¿Sí? Entonces esa de ahí no me sirve. Ustedes deben seguirle en su simulador. Esto por lo general se trabajaba en clase, cada grupo trabajando y cada uno iba haciendo pruebas hasta que van ustedes mismos descubriendo cuál es la bobina que le asigna. Pero vuelvo y repito, esto no es que ya se sabe cuál hay que ocupar. Usted tiene que ir haciendo pruebas dentro de su programación y usted escogiendo la variable que le pueda servir para lo que quiere hacer. ¿Sí? Y vuelvo y repito, pueden haber varias programaciones y al final me puede dar el mismo resultado, como ya lo vimos. Esta programación me daba el mismo resultado que una primera que hicimos. Entonces pueden haber varios programas y me dan el mismo resultado. Entonces vamos viendo. Esta de aquí no nos sirvió. ¿Por qué? Porque el momento que se activa el TODN, el DN del temporizador 0, se activa el temporizador 1, pero solamente por 2 segundos y luego se apaga. Entonces esa de ahí no me sirve. Vamos viendo. Si es que, ¿cómo creen que funcionaría si yo le pongo este contacto normalmente cerrado? Si yo le pongo el inverso del DN, ¿cómo creen que funcionaría? Vamos viendo, le voy a cambiar la asignación de este contacto normalmente cerrado. Ahora le voy a poner el DN del T0. Vamos a editar, contacto normalmente cerrado. ¿Sí? Ya no le voy a poner el TT del temporizador 1, le voy a poner el DN del temporizador 0. ¿Sí? Voy a coger el mismo contacto. No me va a servir. Si se dan cuenta lo que acabo de hacer, en la línea 2 está el abierto del DN y el cerrado del DN. Eso es algo que no me da ninguna solución. No puedo tener los dos contactos a la vez. No me va a servir de nada. Ya sé que ahí voy a tener un error. ¿Sí? Vamos viendo. Si yo le pongo un contacto, ay, era editar. Vamos a editar el contacto normalmente cerrado. Vamos ahora con el T2.
el DN del T2. Le prende, pero no le apaga. Ya hicimos con el del temporizador 1. Ahora si le hacemos con el temporizador 2, este va a quedar prendido, no se va a apagar cuando se prenda la salida 0,1. No va a salir cuando se prenda el 0,1. Yo necesito que se apague. Vamos utilizando las salidas. Vamos utilizando para el O00 utilizamos el O01. Para el O, bueno, hasta ahí vamos a ver. Vamos de uno en uno. Salgamos de aquí. Actualizamos y vamos a prenderlo. 2, 3, 4, se activa y de ahí va al 1 y de ahí va al 2. Si ven, la primera línea ya me funcionó. Si ven que el O00 se apagó, sí, porque solamente le hice a la 1. Sí, entonces ahora sí, como ya vi cuál es el contacto que me sirve, ahora sí ya puedo ir a ponerle la otra que me falta. A ver. Ya, entonces vamos al editor. Entonces ahora en la línea 4 voy a poner un contacto cerrado de la salida 2. ¿Sí? Vamos a poner más un contacto normalmente cerrado en esta posición de la salida 2. Ok, y vamos a ver ahí qué es lo que sucede. Salimos, simulamos, damos el inicio, 2, 3, 4, inicia por 2 segundos, se apaga el primero, se prende la otra, se apaga ese y se prende la otra, pero se nos volvió a prender la primera, miren. ¿Sí vieron? Se volvió a prender la primera, en la O00. Entonces ahí lo que deberíamos poner es otro contacto en la primera línea que corresponda a la salida 1 y a la salida 2. Entonces acá, mírenme, editor, pongo más, pongo un contacto normalmente cerrado, lo pongo aquí, ay perdón, editemos contacto cerrado y le ponemos de la salida 2. ¿Sí? Entonces miren la línea 2 de programación. Aquí cuando le sumé, le puse el contacto cerrado del O01, me sirvió, pero cuando se activa la salida O02 se me volvió a prender, entonces tengo que ponerle tanto de la salida 1 como de la salida 2. En la línea 4, que corresponde a la salida O01, basta con poner solamente la que sigue, y en la línea 6 de programación no le pongo nada porque es el último. Entonces ahora sí vamos a ver, ahora sí ya debe funcionarnos conforme a nuestras condiciones. Vamos a reiniciar, vamos a activar, 2, 3, 4, prende, apaga, prende, apaga, prende. Listo. Hemos hecho las condiciones que nos pusimos. Que vayan prendiendo en secuencia, pero solamente quede una luz prendida. ¿Sí? Entonces, las condiciones las pone usted. Como pueden darse cuenta, esto no es un ejercicio que hayamos visto ni en el internet, ni en el libro, ni nada. La clase anterior se nos ocurrió. Hicimos la secuencia de prendido de las luces. Ahora hagamos la secuencia, pero que se vaya apagando, que es lo que acabamos de hacer ahorita. ¿Sí?
No hemos trabajado sobre un ejercicio existente, hemos trabajado conforme las condiciones nosotros nos hemos estado poniendo. Y así trate de hacer. Póngase usted las condiciones. Haga usted algo que usted quiere hacerlo y vaya practicando en la programación. Así es como se hace. ¿Sí? Hicimos 2 intentos, no nos funcionó, pero lo importante es que usted vaya viendo y vaya asociando con qué me podría funcionar y con qué no. ¿Sí? Hasta que llega a encontrar la solución al problema que se planteó inicialmente. A ver, me apareció el mensaje de los 5 minutos, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar para continuar con la simulación. Listo. ¿Me confirman si ya están viendo nuevamente el simulador? Ya, listo. Vamos a hacer el método de grabación de esta programación. Entonces, salgo de este modo. ¿Sí? Doy en los 3 puntos, en las opciones. Voy a poner Save Design. Y voy a utilizar el slot 3. ¿Sí? Ahí me dice que ponga el nombre. Por default está en empty, que es vacío, entonces yo le quito y le voy a poner ¿qué sería? Secuencia, sec. ¿Sí? Y le voy a poner ok. Listo. Entonces ahora sí, yo ya me puedo salir del programa. Puedo borrar el programa. Puedo volver a abrir el simulador. Obviamente se carga con la página con la pantalla por default. Voy a los 3 puntos, pongo cargar diseño, el low design, pongo normal diseño y selecciono el slot 3 que le puse secuencial y vuelvo a recuperar la programación que tenía. ¿Sí? Ese sería el método para grabar y recuperar una programación. Listo. Bueno, hemos ya trabajado un poco con los temporizadores y la tarea que se les envió es también seguir manipulando temporizadores para hacer para generarnos la onda cuadrada. ¿Sí? Entonces, no sé si quieren hacer otro ejemplo con temporizadores
o pasemos a hacer el uso de los contadores. El de contadores es un poco más sencillo, sí, y de pronto ya podríamos estar haciendo la programación del compañero, del bus. ¿Ya? Ya, vamos tratando de hacer la tarea entonces. Sí, vamos tratando de hacer la tarea. En esto sí, trate de practicar por su cuenta un poquito más. No copie ejercicios, sino más bien empiece, como vamos a hacer ahorita. Empiece desde cero y vaya planteándose y vaya viendo cómo funcionan las cosas. A ver, vamos a ver. Vamos desde cero, dije, ¿no es cierto? Vamos, editor. Vamos a borrar. Dígame. No, depende de lo que usted quiera hacer. Por eso es lo que le digo, usted debe entender cómo funciona el uno, cómo funciona el otro, y no asumir que porque quiere usted tener una salida en apagado, asociarle con un TOF. A eso me refería. Era como cuando hablábamos de los pulsadores. No porque el pulsador físico sea un normalmente cerrado, nosotros vamos a poner en la programación también un contacto normalmente cerrado. No tiene nada que ver. A eso me refería. ¿Sí? Ya ocupo TEON o TEOF, eso va a depender de su requerimiento. Entonces, hagamos la tarea de la onda cuadrada. Estoy en cero. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la condición que se decía es utilizar un pulsador para el prendido y uno para el apagado? Empecemos por ahí. Espero que me sigan ustedes también con sus simuladores para que vayan bien. Listo. Entonces vamos a hacer el circuito de memoria que ya hemos trabajado. El circuito de memoria. Porque tenemos dos entradas y una salida física, ¿se acuerdan? Dos entradas, que es el pulsador de inicio y el pulsador de paro, y la salida, que va a ser la luz, que va a estar prendida 5 segundos y apagada 3, 5 segundos y apagada 3. ¿Sí? Entonces vamos primero a hacer el circuito de memoria. Vamos a poner un más, vamos a poner una línea de bobina. Esto no tiene nada que ver con la salida física, entonces voy a ocupar una memoria interna. Por ejemplo, eso es algo que usted ya tiene que ir a lo seguro, ¿sí? Lo que voy a activar no va a ser mi salida, no va a ser mi onda cuadrada, pero necesito poner una bobina, entonces pongo una bobina interna. Yo le voy a poner la 1, voy a empezar con 1, no voy a utilizar ceros. Listo, entonces ya tengo mi bobina M01, M1. Entonces hacemos el circuito de memoria, colocamos el pulsador normalmente abierto, que es el de inicio, va a ser mi entrada 1. ¿Sí? Para que se memorice tengo que ponerle una derivación. Y tiene que memorizarse con un contacto normalmente abierto de la bobina. ¿Qué bobina ocupé? La M1. ¿Sí? Con eso he memorizado el prendido. Acuérdense que es un pulsador. ¿Sí? No es un selector ni un interruptor, es un pulsador. Lo que significa que yo presiono y, mejor dicho, el operador presiona y luego quita la mano. No hay posibilidad de que el operador quede presionando todas las 24 horas ahí el botón para que el sistema funcione. No, presiona una vez y se va. ¿Sí? Pero ya dejó inicializando el sistema. Entonces, hasta ahí está inicializado. Ahora, ¿con qué le apago? Como decía la condición del ejercicio,
que el pulsador físicamente es un normalmente cerrado, entonces aquí tengo que ponerle un contacto normalmente abierto de mi entrada 2. Listo, ahí están mis dos entradas. Todavía no trabajo sobre la salida. ¿Sí? Todavía no trabajo sobre la salida. Hasta ahí estamos claros. El botón de inicio y el botón de paro. Dígame. ¿Perdón? Sí, de hecho hay unas opciones que se llaman set y reset, que se utiliza para eso, ¿sí? Pero no quiero meterme con funciones especiales, porque de pronto usted se encuentre un PLC que no tenga esos, y después usted no va a saber cómo programar, ¿sí? Pero en cambio lo que estamos haciendo, eso sí lo puede hacer en todos los PLCs, ¿sí? Lo que estamos haciendo, esta línea de aquí, esa sí la va a poder hacer usted en cualquier PLC. Yo le puedo enseñar con la otra, con la que es set y reset. Sí, pero de pronto, cuando usted se encuentre, vuelvo y repito, con algún PLC que no tenga esas opciones, usted de pronto no va a saber qué hacer. Sí, entonces vamos a la segura. Vamos a la que sí podemos hacer en todo tipo de PLC. Listo. Hasta ahí tenemos la programación para iniciar y para parar nuestro sistema. Entonces, todo va a asociarse a esta bobina M1, que es la que me indica que el sistema está en funcionamiento. Si el M1 está apagado, significa que el operador le apagó. Listo, entonces vamos a colocarnos nuestro primer temporizador en la siguiente línea. Ponemos más, ponemos este de que dice 1, 2, 3 y el reloj. Ponemos un TON, timer on delay, ¿sí? Y le vamos a asociar el prendido con mi bobina M1, porque es la que me indica que el sistema se activó. Entonces voy con el M1. Ese es el que me va a activar mi temporizador. Listo, y por el momento le voy a poner una base de tiempo de 5 segundos. ¿Se acuerda que dijimos que 5 segundos pasa prendido y 3 apagado? Listo, le pongo 5 segundos. Ok, y listo. Hasta ahí vamos a grabarle y vamos a simularle. Vamos a grabar, salimos, ponemos salvar diseño y voy a utilizar el slot 4 que diga cuadrado, pongámosle onda cuadrada, bueno, de cuadrada, onda cuadrada, ok, listo. Hasta ahí simulémosle a ver qué es lo que hace, y sobre lo que ya tenemos vamos viendo qué nos falta por hacer. Entonces yo presiono mi inicio, que sería la entrada 1. Miento, como mi pulsador de stop es normalmente cerrado, entonces la condición inicial de mi programación va a ser esta. Eso sí estamos claros, ¿no es cierto? Hasta ahí no hay pierde. ¿Por qué activé la entrada 2? Porque mi pulsador es normalmente cerrado. Entonces cuando yo ejecuto mi programación, mi entrada 2 va a estar siempre activa. Entonces yo ya le pongo activo de una vez, ¿sí? Entonces esa sería la condición inicial de mi sistema. Ahora sí, voy a presionar el inicio, que sería la 1. Presiono y quito, ¿sí? Presioné y quité. Si vieron, contó 5 y se activó el DN. ¿Sí? A ver, repitamos. Apago. Prendo. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y se activa. Se activa mi DN. ¿Sí?
Pero, ¿qué queríamos nosotros? Que ese tiempo permanezca prendido o apagado mi salida. 5 segundos prendido, 3 apagado era, ¿no es cierto? Entonces ahora voy a ponerle la salida. Asignémosle la salida y vamos a ver cuál le ponemos. Vayan pensando, ¿cuál ponemos? ¿DN o TT? ¿Cuál le ponemos? Exactamente, porque ese es el que inicia activado. Muy bien, ahí estamos bien. Entonces vamos a poner más. Vamos a poner, ahora sí, voy a ponerle a nuestra salida física. Vamos a ponerle la output 1. Ok. Y le vamos a asociar con el TT del temporizador 0. Le pongo más, contacto. Aquí sería contacto normalmente abierto, ¿no es cierto? Porque se pasa activado. Y le pongo del TT. Ok. Listo. Hasta ahí vamos a grabarle y vamos a simularle. Salimos de aquí. Grabamos. Le voy a grabar en el mismo slot 4. Y con el mismo nombre. Ok. Listo. Vamos a darle play. Está en condición inicial con mi stop, con la parte física activada. Entonces voy a presionar el start. Cuenta. A ver, inicialicemos esto. Ya, ahí estamos. Entonces estábamos con el stop de activado y voy a iniciar mi sistema. ¿Sí ven? Se prendió. ¿Por cuántos segundos? Por 5 segundos y se apaga. Perfecto, ya tenemos la primera parte en la que dice que se prende por 5 segundos. Ahora hay que hacer que se apague por 3 y de ahí que nuevamente inicie el ciclo. ¿Sí? Entonces ven, así es como tienen que ir programando, ir paso por paso e ir viendo qué es lo que les va sirviendo, qué variable les puede servir de lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Entonces ya tenemos, vamos nuevamente a hacerlo. ¿Sí? Queda prendido 3, 4, 5 segundos y se apaga. ¿Ya? Ahora, este que se apaga debe darme el inicio del siguiente temporizador. Entonces ya más o menos ya pueden ir viendo qué es lo que nos toca poner. Otro TON cuya contacto de activación tiene que ser este DNT0. ¿Sí o no? Vamos a hacer eso. Vamos a editar. Vamos a colocar otro temporizador, otro TON. Ahora este se va a activar con el DN del anterior, con el DN del temporizador 0. Ese DN del temporizador 0 está aquí. Y este va a durar 3 segundos. ¿Ok? Listo. Ya. Vamos viendo. Vamos a grabar. Le grabo en el mismo nombre cuadrada y vamos a simular. Listo. Vamos a inicializar. Colocamos el stop en posición y fijarás en lo que se activa y se desactiva. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Presiono, cuenta 2, 3, 4, 5 y el otro cuenta 1, 2, 3 y listo. ¿Sí? Ahí debería haberse vuelto a prender, ¿no es cierto? Con el DN del T1 debía haberse vuelto a prender, lo que significa que debía haberse vuelto a activar mi temporizador 0, que se está activando con el M01. ¿Cómo hago eso?
necesito que este DN del temporizador 1 de alguna manera me resetee mi sistema para que vuelva a iniciar. ¿Sí o no? Ya cuento los 5 prendidos. Ya cuento los 3 apagados. Ahora lo que necesito es que vuelva a inicializarse mi sistema. Entonces, ¿qué voy a coger? Dígame. Ya. Ya, exactamente, está bien. Sí, ¿por qué? Yo les dije, ¿qué tal si pongo el DN del T1 en la primera línea, al lado del stop? Me va a detener, sí, pero necesitaría volver a prenderlo. No me sirve poner en esa línea. ¿Sí? Lo que significa es que necesito hacerme una nueva línea. Es verdad lo que usted dice. Necesito hacerme una nueva línea con otra memoria donde yo pueda utilizar el M01 y el DN del temporizador 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa nueva línea. ¿Sí? Vamos a editar más una nueva bobina. Voy a poner el M2. Ya. Entonces, este M2 va a ser el que me active el temporizador 0. Entonces voy a cambiar este M01 que está de activación del temporizador. Vamos a cambiar este de aquí. Ya no va a ser el M01, voy a poner el M02. ¿Sí? ¿Sí vieron? En la línea 2 le cambié la asignación del contacto normalmente abierto. Estaba el M01, ahora ya no va a ser ese M01, va a ser el M02 de esta nueva bobina, que ya ahora tenemos que ver de qué manera le hacemos que se active y se resete. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Para tener lo que teníamos anteriormente, lo que debo poner es un contacto normalmente abierto del M01. ¿Sí? Hasta ahí vuelvo a tener lo que tenía. ¿Sí? El M01 se activa el M01, se activa el M02 y este M02 me activa el temporizador 0. ¿Sí? Hasta ahí he hecho exactamente lo mismo que teníamos. ¿Sí o no? Ahí pierde hasta el momento. Espero que no se hayan perdido todavía. ¿Sí? Eh, a ver, en la línea 2, ubíquese en la línea 2. El contacto abierto, perdón, porque necesitamos resetearle, necesitamos volver a conectar ese temporizador. Ya hicimos la primera fase, que es tenerle 5 segundos prendido, 3 segundos apagado. Pero ahora lo que necesitamos es reiniciar nuestro sistema. O sea, volver a activar este contacto del temporizador 0. Este contacto normalmente abierto de la línea 2 de programación. Ese tenemos que volverle a activar. Pero como estábamos ocupando el M01, el M01 solamente obedece a los pulsadores. ¿Sí? Entonces ese M01 no nos va a servir para reiniciar. Sí, debe ser un reinicio automático, sin intervención de los pulsadores. Por eso es que le cambié. Le quito ese M01 y le pongo el M02, que es la línea de abajo. Que ese M02 tiene que funcionar conforme esté activado el sistema. Sí, por eso le estoy poniendo el M01. ¿Sí? Entonces se activa cuando esté activo el M01.
pero tiene que desactivarse momentáneamente cuando se active el DN del T1. Entonces voy a ponerle más un contacto normalmente cerrado del DNT1. ¿Dónde está? Aquí está. T1DN. Listo. Entonces vamos a ver ahí cómo nos funciona. Vamos a salir. Voy a grabar. Y voy a simular. Reseteo parámetros. ¿Sí? Vamos a poner el stop en condición. Y vamos a ver cómo nos va. Presiono mi pulsador. 3, 4, 5 prendidos. 1, 2, 3 apagado y volvió. 1, 2, 3, 4, 5 prendidos. 1, 2, 3 apagados y volvió. 1, 2, 3, 4, 5 prendidos y volvió. 2, 3 apagados. Hemos hecho nuestra señal de onda cuadrada con 5 segundos prendido y 3 apagados. Y funciona todo el tiempo hasta que usted presione el stop y se detiene. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ya, ¿qué pasó? El T1DN, porque ese es el último que se activa luego de que cuenta 3, el temporizador 1. Si le ve, ahí está, 1, 2, 3, y ahí se activa el DN. Entonces, esa activación tiene que resetearme mi sistema para que vuelva a inicializarse. Por eso le puse. Si le ve, cuando se apaga, ahí cuenta 1, 2, 3, y el que se activa es el DNT1. Y en ese instante yo le mando a reiniciar. ¿Sí ve? Y nuevamente empieza la secuencia con el T0. ¿Sí? Entonces verán, en la programación hemos ido por partes. La primera línea haciendo referencia al inicio y paro de nuestro sistema. ¿Sí? Y ahí yo ya tengo mi primera señal, que es el M01, que es el que me dice que ya inició a funcionar mi sistema. Colocamos el primer temporizador asociándole a ese M01 y le pusimos el tiempo de encendido, que sería los 5 segundos. Está bien lo que dijo el compañero, le utilizamos el TT, no el DN, porque el TT pasó 5 segundos prendido. ¿Sí? Y listo, hicimos nuestros 5 segundos de prendido. Ahora, necesitábamos hacer los 3 segundos de apagado, para lo cual colocamos el T1, otro temporizador, pero este va a iniciar cuando termine la cuenta el temporizador anterior. Por eso le pusimos el T0DN. Cuando se activa el T0DN, ahí inicia el T1 y cuenta los 3 segundos. Cuando cuenta los 3 segundos, vemos que el que se activa es el DN, lo que significa que el T1DN tengo que utilizarlo para reiniciar mi temporizador 0. Como inicialmente yo le tenía asociado al M01, yo no puedo resetear el M01. Entonces tengo que resetear otra memoria, otra bobina. Por eso es que pusimos la línea de la memoria M02. A esa sí le puedo manipular. Al M01 ya no. Al M01 ya no le puedo tocar porque ya está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, coloco el M02
y vuelvo a reproducir lo que tenía. ¿Qué significa reproducir lo que tenía? Ponerle el M01 y este M02 asignarle al temporizador 0. Hasta ahí, si repetíamos, teníamos lo mismo del inicio sin reiniciar la onda. Para reiniciar la onda es lo que le puse el T1DN, que es el último que se acciona con el temporizador 1. ¿Sí? Entonces ahí en este momento, si yo presiono el stop, miren, quedó en 0 todo. No se prende ni se apaga nada. Ahí lo que necesito es que el operador inicie el sistema y continuamos nuevamente. 5 y 3 segundos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Y así hasta el infinito, hasta que presionen nuevamente el stop. ¿Sí? Vuelvo y repito, jóvenes, no hay receta para esto. La única receta que les puedo decir es que vayan por partes. ¿Sí? Vayan por partes y no traten de, esto le apliqué yo en otro programa, pongámosle acá. No, vuélvalo a hacer. A ver, el DN y el TT, esos funcionan solitos como parte del temporizador. Lo que les recomiendo es que ahí usted le vea cuando activa qué es lo que pasa. A ver, vamos a esto. Lo que les recomiendo es esto de aquí, en otras palabras. Vamos a ver. Ya. Salgamos. Nuevo proyecto. Creo que sí le grabé, ¿no? Sí le debe grabar. Ya. Lo que les recomiendo entonces es que vea esto. Que le entienda bien esta parte de aquí. Entonces voy a ponerle solamente un temporizador, un TON, lo que hicimos la primera clase. ¿Sí? Entenderle bien cómo funciona esto. Este funciona con una entrada normalmente abierta. Si ustedes le ven el gráfico, al lado del 1 dice NO. Entonces ese es el que le activa. Si es que no le activo, si es que no presiono ese contacto, mi temporizador no hace nada. Entonces, cuando yo presiono ese contacto, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces voy a asociarle a ese contacto, le voy a asociar con la entrada 1. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa. Pongámosle 10 segundos para poder ver bien qué es lo que pasa. Listo. No he hecho nada más que ponerle el temporizador y decirle que le voy a accionar con el I01. Vamos a simular. Salgo del editor, le pongo simulación y le voy a accionar el I01. ¿Ya? Accionado, empieza a contar, mire, 3, 4, pero si se da cuenta que el TT ya se activó. El TT se activa automáticamente cuando recibe señal el temporizador. Y solamente cuando termina de contar lo que usted presetió, ahí cambia. Se apaga el TT y se activa el DN. ¿Sí se da cuenta? Siempre va a iniciar. Entonces eso es algo que usted ya tiene que saberlo como seguro y sobre eso saber cuál utiliza. Si utilizo TT o DN. Por eso es que el compañero lo dijo muy bien cuando dije cuál ocupo para el encendido y el compañero dijo el TT, porque efectivamente ese pasó activo mientras estaba contando. Cuando terminó la cuenta, ahí ya se desactivó. Entonces el TT le asocio al tiempo que yo puse de preset. ¿Sí? Ahora habrá aplicaciones en las que yo necesite activar algo después del tiempo transcurrido. Entonces ahí ocuparía el DN. ¿Sí? Entonces es dependiendo de lo que usted necesite. Eso usted no puede modificar. Eso es lo que hace el temporizador. Entonces por eso digo, la recomendación es
que usted le entienda bien cómo trabaja el temporizador y ahí usted vea cuál de las dos necesita para darle solución a su ¿qué sería? Requerimiento. Vamos viendo qué pasa si le activo y le desactivo. Si se dan cuenta que no contó. Si yo activo, está contando 1, 2, 3. Y si le desactivo, se resetea. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, para que el temporizador cuente hasta el final, yo siempre tengo que tenerle activado. Entonces, esas son cositas que usted debe ya tenerlas por seguro, para que no, cuando esté haciendo la programación, no haya pierde. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la entrada debe estar activa para que el temporizador funcione. Si la entrada no está activa o se desactiva a medio camino, mi temporizador nunca va a contar hasta el valor que le puse, hasta 10. ¿Sí? Otra cosa, que cuando yo activo, el TT también se activa inmediatamente. ¿Sí ven? El TT. Yo activo y se activa. Activo y se activa. Ese me indica que está contando. Y se desactiva cuando ya llega a la cuenta, a los 10, y el que se activa ahí es el DN. Y cuando ahí desactivo, se me desactiva todo, se me resetea todo. Entonces, esa es mi recomendación. Cojan función por función y véanle todas las opciones que tiene. ¿Qué pasa si le quito? ¿Qué pasa si le mantengo? ¿Qué pasa con una salida? ¿Qué pasa con la otra? Y en función de eso, usted vaya viendo lo que más se apega a lo que quiere hacer. ¿Sí? Listo, jóvenes. Bueno, ya hicimos la tarea. Vuélvale a hacer, súbale. En tal caso, para que recupere del anterior. Sí vieron las notas, ¿no? Del tanque reservorio. ¿Qué pasó? A ver, ninguno sacó la programación, que era lo fundamental. ¿Sí? Y todos tienen otro problema adicional más. Entonces, todos llegan, no en lo mismo, pero llegan al mismo 5, porque al uno le falta una parte, al otro otra, al otro otra cosa, al otro otra, pero todos coinciden al final en la programación también. Entonces son 2 de 4 cosas que se pidieron, entonces están llegando al 5 todos. Con esta ya se van a recuperar porque ya acaban de hacer. Háganle bonito, exprésenle en bonito, sí, para que no haya problemas. Entonces con esta ya se recuperarían. Tienen la otra tarea de los protocolos de comunicación. Dígame. Las tareas súbale hasta el lunes de la próxima semana. Sí, las dos. Como tenemos examen, el examen le de dejar para el día martes. El, el examen del segundo parcial, la próxima semana. Ya son ya. No, ese es el examen del segundo parcial. El final. Claro. Y así estamos. Practiquen esto de programación. Ustedes tienen el simulador en la mano, en el teléfono lo tienen. Pónganse ahí a revisar. Mientras más practique, más habilidades va a tener. Esta es la parte medular de lo que es el control. Y como ustedes pueden ver, hay un montón maneras de solventar. Bueno, mañana haremos la práctica de los contadores y van a ver que el tema de tesis del compañero él ya tendría hecha la tesis y no me entrega todavía el anteproyecto. Ah, esa también es otra que quiero decirles. La próxima semana ya son exámenes y tenemos que subir nota. Y la nota es si es que ya el coordinador por lo menos tiene su anteproyecto para revisión. Si es que no, la asignatura irían o sea, se jalarían prácticamente porque no tienen el anteproyecto aprobado. Tomarán en cuenta eso. Tienen esta semana máximo para terminar y para que la próxima ya esté en manos del coordinador. El coordinador me dice apruébeles o no les apruebe, yo les apruebo o no les apruebo. Así más claro. Claro,
Verán que yo he estado estas 2 semanas revisando anteproyectos y ninguno de ustedes ha presentado nada. Sí, no se descuide de eso. Solamente hay un muchacho que ha presentado. Dos muchachos han presentado. Uno ya le debió haber presentado al coordinador la semana anterior, que es el que más adelantado está. Y el otro muchacho ya está con la clase de mañana, ya estaría para presentarle. Pero solamente con 2 muchachos he estado trabajando este tiempo. De ahí nadie más, ni siquiera se han conectado a la clase. Súbale para revisarle y que inmediatamente le mande el escrito al coordinador. Ya no tienen tiempo ya. Ok. Listo, jóvenes. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche.